Chema, bienvenido. Muchas gracias. Pues nada, siempre hacemos una pequeña presentación, así que te dejo que te presentes. Bueno, pues yo soy Chema, tengo 35 años, soy natural de Jerez de la Frontera y actualmente estoy viviendo aquí en Fuengirola y trabajando en la zona de la Costa del Sol desde hace ya 5 añitos. Siempre tendemos a presentarnos con lo que somos a nivel profesional, ¿no? Exacto. A mí me gusta más presentarme como persona. Fantástico. Soy una persona sencilla que busca seguir su camino y eso, precisamente, seguir mi camino es lo que me ha llevado a ser por lo que soy a nivel profesional, que es cardiólogo y idealmente cardiólogo deportivo, ¿no? Como me gusta considerarme. Y nada, que quieras saber de mí, yo... Además, sé de buena fe que eres muy aficionado al ciclismo. Sí. Vamos, esa es la otra parte fundamental de mi vida, que es el deportista. Fundamentalmente el ciclismo, es lo que siempre me ha gustado. Desde chiquitillo ya me gustaba el ciclismo, ya lo veía con mi padre en la televisión y en cuanto pude compramos una bicicleta de segunda mano y cuando tuve mi primer salario me compré mi buena bicicleta en condiciones y en esas estamos. Muy bien, muy bien. Chema, ¿qué fue lo que te llevó a dedicarte a la medicina deportiva? ¿Cómo encontraste ahí ese camino? Pues mira, no te puedo decir que soy ese médico que ha tenido siempre la vocación de medicina. Yo cuando tenía que escoger qué quería ser, ¿no? Qué quería estudiar o a qué quería dedicarme, no tenía muy claro lo que yo quería. Profesiones técnicas, arquitectura, ingeniería, todo eso me gustaba y también me gustaba el mundo de la medicina, pero no tenía para nada claro. Y curiosamente fue un evento relacionado con el ciclismo lo que me empujó a ser médico. Yo estaba de juveniles en un equipo de ciclismo, el Bipren de Chiclana de la Frontera. Ajá. Y el compañero con el que yo entrenaba, que era del puerto de Santa María, que siempre entrenábamos entre semana, que íbamos los fines de semana a hacer las rutas largas, pues hicimos una cicloturista, que era en Jerez de la Frontera, precisamente. Y llegando prácticamente a la meta, yo no sé qué hizo este chaval. Dio una pedalada en falso, se cayó, él estaba delante mía a 5 metros y yo lo vi caerse y yo miré hacia atrás y vi que no se levantaba. Me paré, fui a verlo, estaba inconsciente, sangrando y se ha matado. No sé qué hacer. Yo me quedé, que solo podía esperar a ver si viene la ambulancia, coche neutro, lo que sea para ayudar y yo no podía hacer nada. Yo sentí una impotencia de no sé qué hacer, no quiero que me pase esto nunca más. Así que me metí por el tema de la medicina. Esa necesidad de ayudar, ¿no? Eso fue lo que me metió, lo que me decidió por estudiar medicina. Luego, acabar dedicándome al mundo del deporte. Claro, eso lleva un desarrollo, porque una vez que te pones a estudiar medicina son muchos años en los que estudias medicina, simplemente. Además fue una época en la que yo dejé realmente el ciclismo porque no podías abarcarlo todo. Nunca dejé el mundo del deporte, pero dejé el mundo del ciclismo, haces tu carrera de medicina, luego tienes que hacer el MIR, hacer la especialidad. Cogí cardiología porque siempre aparte de que me parecía muy bonita, lo que es la cardiología clínica, tiene una relación directa con el mundo del deporte. Y era algo que también me enamoraba y en mi cabeza siempre estaba eso de, pues yo siempre podría hacer algo en el deporte seguramente con esto. Así que bueno, tuve la suerte de poder escoger cardiología cuando hice el MIR. Fui a Madrid a hacer la residencia. En la residencia, como te he dicho antes, mi primer salario para comprar una bicicleta en condiciones, retomar el ciclismo. De ahí mi relación con el ciclismo solo ha ido a más, cada vez más aventuras. Y a lo largo de mi formación como cardiólogo, allí en Madrid, pues claro, el estar relacionado con el mundo del ciclismo y del deporte me hizo enfocarme de otra manera, ¿no? A la hora de entender la medicina, darme cuenta de que había muchos mitos, muchos dogmas, mucho desconocimiento en el mundo del deporte y claro, hacía que yo de forma autodidacta aprendiera cosas que el cardiólogo general no conocía, ¿no? Y eso te hace un poquito separarte y también te abre puertas. O sea, hay una aventura que tuve la suerte de poder vivir simplemente porque me gustaba el deporte y porque hacía algo distinto a lo que hacían los demás y fue que me propusieron ir no sé si sabes que la cordillera del Himalaya llega a Pakistán, al Karakorum,
allí en la zona hay 5 o 8 miles, que son el K2 y otros cuantos más. Pues me invitaron a ir allí a hacer un proyecto, un estudio clínico, un estudio genético, sacar muestras de saliva de la gente de allí, de los porteadores que se dedican a cargar todo el equipamiento de los montañeros que van allí a subir los picos, que claro, estos montañeros europeos occidentales utilizan oxígeno cuando a ellos les da exactamente igual, van cargando 50 kilos y les da igual. Adaptados, ¿vale? Exacto. Y tuve la suerte de poder ir allí, vivir aquella aventura, traer las muestras genéticas, que ya después aquí se analizaron y todo eso. Y entonces mi relación con el mundo del deporte siempre me ha hecho un poco distinto. Y me ha abierto puertas y me ha hecho vivir las cosas de forma diferente. Así que conforme he ido avanzando, me he ido queriendo meter en el mundo de la cardiología deportiva y en esas estamos ahora. Qué bien, qué bien. Pues Chema, entrando un poquito en materia, así para que la gente un poco nos entienda, ¿qué es realmente una prueba de esfuerzo? Un término muy general y luego si quieres hablamos un poco de las diferentes pruebas de esfuerzo que podemos encontrar. Pues, a ver, el mismo nombre de prueba de esfuerzo es descriptivo, ¿no? Es básicamente un test en el que nosotros a un individuo o paciente, como queramos llamarlo, lo ponemos a hacer un esfuerzo, sea el que sea. Y nosotros monitorizamos distintas variables, que pueden ser suyas clínicas biológicas o de rendimiento, ¿vale? Por ejemplo, un test de esfuerzo muy sencillo es el test de la marcha, ¿no? El test de la marcha, que es básicamente poner a una persona a ver cuánto puede caminar en 6 minutos. Eso sería una prueba de esfuerzo, ¿no? Luego, ya a nivel más específico, prueba de esfuerzo, como entendemos en el mundo de la cardiología y en el mundo del deporte, pues sería un test en el que ponemos a un individuo a hacer un esfuerzo progresivo generalmente a unas intensidades marcadas por nosotros, que monitorizamos variables como son la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma, saturación de oxígeno, tensión arterial, y evaluamos cuál es la respuesta clínica del individuo a ese esfuerzo. Perfecto. Eso digamos que entrando en la materia un poco más deportiva, esos test incrementales, ¿no? Esas pruebas de esfuerzo que realmente para un deportista lo ideal es hacerlo con gas, evidentemente. Si quieres, háblanos un poco de las pruebas de esfuerzo con las que sueles trabajar tú con ciclistas, corredores y demás. Claro. Aquí podemos extendernos muchísimo, entonces voy a intentar explicar un poquito que entendamos, porque la prueba de esfuerzo que realicemos dependerá de cuál sea nuestro objetivo, ¿no? Yo trabajo en el día a día con pacientes clínicos en un hospital, ¿vale? Y trabajo también con deportistas, entonces no es la misma prueba de esfuerzo que le hago a los pacientes que le hago a los deportistas, ¿vale? A los pacientes solemos hacer una prueba de esfuerzo con el método más sencillo que todo el mundo sabe hacer, que es caminar, básicamente. Los ponemos en una cinta, ¿vale? A caminar a distintas intensidades y vamos midiendo pues lo que hemos hablado antes, sobre todo electrocardiograma, frecuencia cardíaca, y con el objetivo de descartar problemas cardiológicos, ¿vale? Problemas clínicos cardiológicos. Luego, con deportistas, claro, ahí es todo mucho más amplio, porque tenemos como objetivo el mismo anterior de los pacientes, saber cuál es el estado de salud y buscar si hay algún problema clínico del que podemos tener o no constancia por síntomas de la persona en cuestión. Y luego buscamos el rendimiento, ¿no? Queremos ver en la prueba de esfuerzo qué capacidad de rendimiento tiene ese deportista. Y claro, para evaluar la capacidad de rendimiento, pues ahí tenemos que adaptar el ejercicio. Tenemos que intentar hacer la prueba de esfuerzo de forma más similar al movimiento del que está acostumbrado el deportista. Entonces podemos hacer las pruebas de esfuerzo pues eso, en un tapiz rodante para corredores o deportistas genéricos, ¿no? Como futbolistas, jugadores de baloncesto, ¿no? Que ese movimiento lo sabe hacer todo el mundo. Para ciclistas, triatletas podemos hacerlo en cicloergómetro o en rodillo con la propia bicicleta de cada uno. Luego hay otras alternativas. Ahí ¿Es está un poco más complejo, Chema, hacerlo a nivel mecánico en bicicleta que corriendo?
Para una persona que no está acostumbrado a montar en bicicleta, Es decir, sí. si no eres un ciclista puro, por así decirlo, porque a lo mejor muchas veces te pueden dar las dos opciones, ¿no? Siempre a Sí. lo mejor es más recomendable. Mira, si tú eres un deportista que no estás acostumbrado a hacer bicicleta, la prueba en bicicleta va a tener una clara limitación física a nivel muscular. Claro. Los músculos no están adaptados y no te van a permitir llegar a un nivel de esfuerzo alto porque no puedes. Los Claro. cuádriceps te van a arder, te van a quemar. Claro. Entonces, si tú quieres una prueba máxima, si el deportista no está acostumbrado a hacer bicicleta, no es lo más óptimo, ¿vale? Luego, también queriendo entender tu pregunta, hay personas que no tienen una capacidad buena de andar, a lo mejor pensando en pacientes, y ahí sí que es verdad que un cicloergómetro puede ser un movimiento más sencillo para hacer, que no te va a permitir llevar a unos esfuerzos altos, pero a lo mejor tampoco te interesa llevar al paciente a un esfuerzo tan intenso. Entonces puedes usarlo cuando veas que hay problemas de movilidad o algún otro tipo de limitación. Perfecto. Entonces, en el supuesto de que yo voy a consulta, yo me pongo como ejemplo triatleta, llego allí, ¿cuál sería un poco el protocolo a seguir? Vale. Hilando con la pregunta que me has hecho antes, que no te he respondido sobre el tema de gases, no gases. Hay dos enfoques a la hora de hacer la evaluación. Si queremos una evaluación puramente clínica, básica, de tener, grosso modo, cuál es mi estado de salud, lo normal o lo básico y lo que hacemos en el hospital es, aparte de una evaluación cardiológica básica, exploración física, el ecocardiograma, que es muy importante para nosotros para saber cuál es el estado de tu corazón, un electrocardiograma en reposo, haremos una prueba de esfuerzo, en principio sin gases, ¿vale? Que tiene sus limitaciones, sobre todo como tú me explicas tu caso de deportista de alta intensidad, de maratón, larga distancia. Hacer una prueba de esfuerzo con gases nos va a dar mucha más información, ¿vale? Por un lado, no solo vamos a tener la información del sistema cardiológico, que es lo que estudiamos con la otra prueba de esfuerzo, sino que vamos a tener una valoración integral de todo el sistema metabólico, ¿vale? Tenemos que entender que el cuerpo es una central energética, genera energía para producir movimiento. Para producir energía necesitamos consumir oxígeno y eliminamos dióxido de carbono, ¿no?, como producto de desecho, y la mascarilla de gases lo que hace es eso, ver cuánto oxígeno consumimos, cuánto CO2 eliminamos, cómo ventilamos, y con eso vamos a tener información del sistema respiratorio, del sistema circulatorio, del sistema cardiovascular, a nivel muscular, a nivel bioquímico, mitocondrial, es decir, parece una cosa muy sencilla, ¿no?, un método muy sencillo para ver cómo funciona de forma integral el cuerpo, ¿no?, el organismo. Con lo cual, haciendo una valoración cuidadosa tenemos muchísima información que nos puede ser útil, no solo para descartar enfermedad como hemos hablado, sino para ver cuáles son nuestras cualidades, cómo funciona nuestro organismo, cómo producimos energía, cómo somos deficientes, nos da muchísima información. Perfecto. Entonces entiendo que eso, volviendo un poco a la pregunta de antes como protocolo, entiendo que yo llego, te explico un poco mi objetivo, ahora ya hacemos a lo mejor una pequeña charla. ¿La prueba de esfuerzo se adapta a cada deportista en función de la disciplina que practique? ¿O digamos que hay una prueba de esfuerzo base y a partir de ahí los datos que obtenemos son los que al final interpretamos de una forma u otra? Claro, podemos hacer la prueba de múltiples formas y efectivamente, poniéndonos en el caso de que tú vienes a la consulta, claro, primero tenemos que entendernos, queremos saber por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Qué vienes? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu forma de entrenar? ¿Cómo haces el ejercicio? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿No? Y un poco saber qué es lo que queremos sacar, ¿no? ¿Qué información queremos sacar? Porque como te he explicado, podemos sacar información prácticamente infinita, pues queremos sacar información que no sea práctica, ¿no? Entonces, según tus objetivos, ¿no?, que en tu caso, hacer un maratón, ¿no?, o hacer un maratón, hacer un triatlón, ¿y qué querríamos saber? ¿O qué nos sería interesante? En tu caso nos sería interesante, claro, ver cuáles son nuestras zonas metabólicas y ver dónde están nuestros ritmos de carrera.
¿no? Y eso lo podemos sacar con la prueba de esfuerzo, ¿vale? Luego también podríamos intentar sacar no solo cuáles son esas zonas, sino de forma más específica en qué rango de esas zonas somos más eficientes a nivel metabólico, ¿no? Es decir, porque otro parámetro que podemos sacar, que es la eficiencia metabólica, es decir, tú para correr a un ritmo determinado estás consumiendo una cantidad de energía y a lo mejor dentro de una franja en la que tu cuerpo es metabólicamente eficiente, podemos determinar cuál es en concreto la más eficiente para optimizar, ¿no?, el ritmo en esa zona, ¿no?, en ese rango. Podemos sacar también la calorimetría, tu gasto metabólico, con lo cual también podemos hablar de según qué ritmo queremos llevar o más o menos lo que tú tengas estimado por tus entrenamientos o lo que yo pueda ver en la prueba de esfuerzo de dónde están tus zonas, ver qué gasto metabólico tienes ahí y hablar un poquito de cómo tenemos que reponer a nivel nutricional, pues fundamentalmente carbohidratos, ¿no?, que es lo que más tenemos que reponer para no gastar los depósitos de glucógeno, ¿vale? Luego, otro parámetro que podemos intentar sacar en la prueba de esfuerzo es tu consumo máximo de oxígeno para saber también cuáles son tus cualidades. Ya sabes que los deportes de resistencia son aeróbicos, ahí el metabolismo anaeróbico prácticamente no nos interesa, y el concepto de consumo máximo de oxígeno, que bueno, para que lo entendamos es la máxima cantidad de oxígeno que podemos captar y utilizar para producir energía, ¿vale?, pues nos habla un poco de cuáles son nuestras cualidades, o de forma común lo llamamos la cilindrada del motor, ¿no? ¿Qué motor traemos de serie? Entonces, claro, el consumo máximo de oxígeno es muy dependiente genéticamente, se puede entrenar, pero no se puede modificar demasiado, y también nos ayuda a conocer un poquito cuáles son nuestras limitaciones o capacidades, ¿no? Esa frase de si quieres ser un deportista de alto rendimiento, elige bien a tus padres y a tus abuelos, ¿no? Exacto, a partir de ahí siempre entendemos que hay una mejora, ¿no? Incluso, corrígeme si es así, pero cada vez se toma más como referencia el consumo máximo de oxígeno como indicador de salud, ¿no? No solo de rendimiento, pero bueno, si quieres luego entramos en esto. Perfecto, pues sí, si quieres sigue con la explicación. Sí, siguiendo un poquito por lo que me comentaste, ¿no?, de cuál sería el protocolo a seguir cuando vienes, una vez que ya hemos decidido cómo vamos a hacer la prueba de esfuerzo, porque nos interesan estos datos o lo otro, luego es muy importante el transmitírtelo a ti, ¿no? O sea, uno de los objetivos no es hacer la prueba y ya está, sino transmitirte a ti qué es lo que hemos sacado y cómo podemos sacar partido de esa información y que la entiendas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque al final es lo que nos interesa, ¿vale? O sea, que te vayas con la seguridad de que todo está bien, o si hemos identificado algo que no está bien, cómo podemos afrontarlo y cómo podemos intentar solucionarlo, y información clara y concisa de qué hacer, qué no hacer, cómo manipular esta información y cómo podemos sacarle partido. Perfecto. Además, es verdad que se de buena fe que haces una explicación para que luego incluso lo puedan compartir con los entrenadores, que los entrenadores puedan también entender esa información. Y ahí me surge muchas veces la duda de ese trabajo multidisciplinar, pues claro, ya el deportista o el entrenador tiene cierta comunicación con el nutricionista, con el fisioterapeuta. ¿Crees que todavía falta esa comunicación o todavía eso? Quizás los protocolos de prueba de esfuerzo no se hacen lo que se debería hacer. Quizás un deportista no pasa a hacer esa prueba de esfuerzo con la frecuencia que debiera. ¿O crees que esta tendencia está cambiando un poco? Una pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Entonces, conozco un poco de todo. O sea, de la situación en la que no hay comunicación entre entrenadores, que no valoran siquiera hacer prueba de esfuerzo y que no les interesa la información, gente que no les interesa, y luego conozco el lado contrario, ¿no? Gente que sí que lo valora mucho, lo considera de utilidad y saca partido. Entonces, claro, hoy en día que tenemos mucha más gente que hace deporte de forma regular, competitiva a nivel amateur, que tiene más contacto con entrenadores, con nutricionistas, como dice, la gente busca un poquito más que le enseñe a hacerlo de forma guiada. Pues
sí que es verdad que todos esos profesionales que están detrás, como nutricionistas y entrenadores, podrían beneficiarse, ¿no?, de información más fehaciente, ¿no? Claro. O como apoyo a datos que ellos van sacando. Sabes, por ejemplo, que los nutricionistas tienen muchas tablas, muchas fórmulas que te permiten estimar, pues, los gastos metabólicos de los deportistas en base a tus características antropométricas, ¿no? Edad, sexo, nivel de actividad física, estiman tu gasto metabólico basal, y luego, según la actividad física, tenemos los monitores, los Garmin, todos estos que también estiman tus gastos metabólicos, tus gastos calóricos, y a partir de ahí se puede ir ajustando cómo nos nutrimos, ¿no?, para aportar todo lo que sea necesario, y trabajamos con esas estimaciones. Ahí nosotros, con la prueba de esfuerzo, vamos a ver de forma más directa eso, el gasto metabólico. Nosotros podemos hacer tanto un estudio en reposo, ¿vale? En reposo, un protocolo de 30-40 minutos en reposo absoluto, viendo el intercambio gaseoso, y ahí sabemos de forma directa el gasto metabólico. Este es tu gasto metabólico basal, y además sabemos cuánto estás consumiendo de carbohidrato, cuánto estás consumiendo de grasa, lo que nos habla un poquito del concepto de flexibilidad metabólica, ¿no?, de cómo funciona tu organismo. Durante el esfuerzo vemos a cada nivel de intensidad qué gasto calórico tenemos y cuál es el porcentaje de cada nutriente que estamos utilizando como combustible. Claro, pues eso al final tiene una traslación directa al nutricionista para ajustar el tema de la nutrición, ¿vale? Para hacerlo ya de forma fina y mucho más óptima. Luego, con los entrenadores, lo mismo. Sobre todo en el ciclismo es muy fácil medir la potencia. Ahora está muy de moda la potencia, y no es para menos, porque es un parámetro, es la carga externa real que está haciendo el deportista, ¿no?, el ciclista. Pues en este caso, con la potencia se pueden sacar muchísimos datos y se estiman muy bien cuáles son las zonas de entrenamiento, ¿vale?, en torno al primer umbral, en torno al segundo umbral. Y lo que yo veo al hacer la prueba de esfuerzo es que hay una correlación bastante directa, es decir, si el entrenador ha trabajado bien todo ese análisis de datos, tiene una correlación muy alta con lo que hacemos en la prueba de esfuerzo, ¿no?, con los datos que nos arroja la prueba de esfuerzo, pero sí que hay pequeñas variaciones que nos ayudan a corregir, ¿no?, a ajustar. Por ejemplo, hay casos de deportistas que lo que vemos es que no tienen esa capacidad de sufrimiento, y como un marcador importante que utilizan los entrenadores es la percepción de esfuerzo, pues hay deportistas que su percepción de esfuerzo es muy alta, y a nivel metabólico, a nivel fisiológico, pueden rendir más. Y entonces hay que hacerles el trabajo de, mira, tus datos son más altos de los que tú estás dando, a lo mejor tenemos que aprender a sufrir un poquito más, ¿no? Con lo cual también damos información útil a los entrenadores para optimizar el entrenamiento y saber también cuáles son los puntos flojos, cuáles son los puntos fuertes del deportista, si de verdad tenemos capacidad, como hemos hablado antes, de consumo máximo de oxígeno, o si no tenemos mucho más, ¿no?, de dónde sacar, que claro, un consumo de oxígeno bajo va a limitar nuestro rendimiento, está claro, no vamos a ser un deportista de élite, no vamos a llegar, pero sí que podemos entrenar muchas otras cosas que nos permiten mejorar muchísimo, ¿no? Con lo cual sí que podemos aportar mucha información, y lo que te he comentado al principio, hay gente que no tiene esa rutina de hacerlo y no lo considera, y entiendo que es un poco por desconocimiento de todo lo que podemos medir y todo lo que podemos sacar, ¿no?, toda esa información que podemos extraer, y luego otros que sí que tiran mucho de esto y que les aportamos valor. Sí, al final yo creo que es una información de lo más objetiva que hay, ahí no hay, como tú bien has dicho. Chema, hemos hablado de factores genéticos, ahora te hago una pregunta. ¿La edad es un limitante para seguir mejorando ese V2 Max? ¿Se puede seguir mejorando con la edad? ¿O llega ya una edad en que ya va a ser muy complicado? Una pregunta que a mí me hace mucho, y digo, pues se la preguntaré a Chema. Sí, depende, como todo. Claro, si tú has sido un deportista de élite, has competido a nivel profesional y te has exprimido al máximo, has optimizado tu entrenamiento al máximo, ahí la edad sí que va a ser un claro factor limitante, ¿vale? Es decir, el consumo máximo de oxígeno está ligado a la edad.
Eso es verdad. A partir de cierta edad, 30, 40 años, dependiendo de cada uno, el consumo de oxígeno va a tender a caer. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Lo que hemos comentado, si tú has sido un deportista de élite que te has exprimido al máximo y has llevado tu cuerpo al límite y has alcanzado tu techo, ahí sí que no vamos a conseguir mejorarlo más, porque ya hemos explotado el cuerpo en nuestra plenitud, ¿no? En nuestra juventud. Ahí el consumo máximo de oxígeno irá hacia abajo. Si somos una persona que no hemos hecho ese nivel de esfuerzo, que hemos sido deportistas recreativos, no nos hemos esforzado en exceso, no hemos hecho entrenamientos específicos de consumo máximo de oxígeno y hemos iniciado la actividad física regular o hemos decidido hacer maratón, hemos decidido hacer ciclismo, triatlón o lo que sea, cualquier deporte de fondo a una edad más avanzada, ahí sí que tenemos mucho margen para desarrollarlo. ¿Por qué? Porque el consumo máximo de oxígeno va a depender de nuestro estado general. Exacto, con lo cual una persona que se te plante con 40 o 50 años, que se hace una prueba de esfuerzo y te da este consumo de oxígeno, ¿no? Un nivel de consumo de oxígeno o máximo pico, según lo entendamos, sin haber hecho un entrenamiento previo de años, porque esto requiere años para alcanzar tu plenitud, pues esa persona sí que va a poder mejorarlo, lo va a poder mejorar. Perfecto. Y entre hombres y mujeres, Chema, ¿hay mucha diferencia a la hora de evaluar? No lo sé. A la hora de obtener datos, ¿hay algunos parámetros que tengáis que tener en cuenta? La evaluación es similar, realmente, ¿no? Es la misma, ¿vale? Lo que hay que entender es las distintas diferencias que hay, ¿no?, en los organismos de hombres y mujeres, ¿no? Hay igualdad de condiciones de peso, altura, edad. Las mujeres siempre van a tener un consumo de oxígeno algo inferior al de los hombres, pero porque al final la fisionomía funciona de esa manera. El tejido muscular, la masa muscular del hombre siempre es más potente que el tejido muscular, la masa muscular de la mujer, y el músculo es lo que realmente consume todo ese oxígeno, ¿no? Es lo que está utilizando el oxígeno para producir energía y producir movimiento, con lo cual a igualdad de condiciones siempre va a haber una diferencia que cuando nos vamos a los valores máximos, a los extremos, sobre todo en los altos, puede haber diferencias de 10, 15 mililitros kilogramo minuto, ¿no?, de consumo máximo de oxígeno, que es como medimos nosotros el consumo de oxígeno, siempre ajustado por peso. Perfecto. Pregunta así curiosa. ¿A partir de cuánto, digamos, que se considera que alguien tiene esas capacidades, hablo si quieres de hombre y luego si quieres de mujeres, tiene una capacidad buena para dedicarse de forma profesional, por ejemplo, al ciclismo o al triatlón, a un deporte así de resistencia? Pues mira, yo siempre he escuchado a partir de 70, 75, no eso sé si estamos por ahí. Eso es, el mínimo necesario en hombres sería 70, mínimo necesario en mujeres sería en torno a 60, ¿vale? Eso sería requisito mínimo, ¿vale? Es una condición necesaria pero no suficiente. Tú puedes tener un consumo de oxígeno de 80, 85 y no llegará a ningún lado, ¿vale? Pero si tienes un consumo de oxígeno siendo hombre de 55, no vas a llegar a profesional. O sea, tu motor te va a limitar y no vas a poder conseguir ese rendimiento, porque es duro decirlo, y yo soy el primero interesado en ello porque mi consumo de oxígeno es el que es y yo sé cuáles son mis limitaciones, pero es así y no puedes luchar contra ello. Se puede hacer un entrenamiento específico para intentar mejorarlo, puedes mejorarlo un 10, un 15% a lo mejor, pero no vas a poder mover la aguja muchísimo como para cambiar lo que es tu genética, ¿no? Perfecto. Bueno, todos los que nos estén escuchando y tengan esos datos, lo sentimos o le damos la enhorabuena, ¿no? En función de ranking. Chema, ¿habéis detectado, gracias a alguna prueba de fuerza, tienes algún caso así que recuerdes que decir, pues menos mal que has venido, que has acudido a nosotros, porque gracias a este protocolo que hemos hecho hemos detectado cierto problema y hemos evitado un problema mayor? ¿Habéis tenido uno o varios casos? Sí. A lo largo de mi trayectoria profesional hemos visto muchísimos casos de ese tipo, ¿vale? Diferencias claras, es decir, al final
el deportista, ¿no? Recurrente, amateur, competitivo, suele tener un estilo de vida muy saludable, lleva años arrastrando ese estilo de vida, entonces su riesgo cardiovascular suele ser más bajo que el de pacientes más clínicos que han iniciado la actividad más adelante, ¿no? Una edad más avanzada, que quizás cuando eran jóvenes no hacían deporte y eran fumadores, tenían otro estilo de vida. Ahí las probabilidades de detectar problemas son mucho más altas, ¿no? En este grupo que en el grupo de deportistas, ¿no? Entonces, en general, en deportistas de élite o cuasi élite, hay pocos casos, pero se detectan, pero por lo que te digo, porque al final son gente que tiene mucho menos problemas, y en este grupo sí que detectamos muchísimos casos, ¿vale? En los dos hemos detectado casos. Y hay una situación o un motivo fundamental por el que debemos hacer estas pruebas por el que detectamos cosas antes de que ocurran, y es porque, por suerte o por desgracia, los síntomas derivados de problemas cardiológicos suelen ser lo último en aparecer, ¿vale? Por ejemplo, la causa más frecuente de muerte súbita cardíaca es, a partir de cierta edad, enfermedad coronaria, enfermedad de las arterias coronarias que te inducen un infarto de miocardio y te puedes morir. Vale, pues cuando tenemos una obstrucción en una arteria del corazón, ¿vale? Una obstrucción parcial, el síntoma es lo último en aparecer. Nosotros podemos detectar antes, incluso años antes de que te dé ningún síntoma, que el corazón está sufriendo derivado de ese problema obstructivo. Con lo cual, con una prueba de esfuerzo básica, como os he hablado al principio, y con más sensibilidad, la de gases, podemos detectar que algo está pasando. Y ese algo nos empuja a hacer otras pruebas, que identificamos este problema. Y claro, has escuchado casos de gente que haciendo una prueba deportiva sufre una muerte súbita. En un gran número de casos son estos problemas coronarios, que son los más frecuentes. Pues habiéndolo cogido a tiempo, eso no pasa, porque nosotros hacemos, pues, no sé si sabes cómo arreglamos ese tipo de cosas. Se suelen arreglar con una angiografía, un cateterismo, que hacemos, colocamos un stent, que es una malla metálica que abre la arteria, restablecemos el flujo, con lo cual evitamos ese problema derivado de la falta de flujo sanguíneo, evitamos el infarto y no pasa absolutamente nada. Con lo cual sí que hay muchos casos, y te voy a contar uno llamativo que a mí me marcó un poquito por lo espectacular del caso, y era una persona, pues, de edad mediana, 50 años así, que se había hecho 2 semanas antes la 101 de ronda, la famosa 101 de ronda. Venía en su revisión y le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y dice, pues no he estado fino como el año pasado, pero la había hecho. Bien. Le hice la prueba de esfuerzo, un desastre, pero un desastre absoluto. Te quedas ingresado. Hicimos el proceso diagnóstico y acabó en quirófano. Fíjate. Corazón abierto, de lo que tenía en las arterias. Y el tío fue capaz de hacerse la 101 de ronda y dice, yo no sé cómo ese hombre ha hecho esa carrera, cómo tenía las arterias. O sea, que es alucinante, que podría haberle pasado algo, porque que estaba a un pelo de cerrarse esa arteria. Y además, esto que comentas, yo algo que veo muchos de personas que pasan de tener una vida muy sedentaria, por así decirlo, a de repente eso, pues en 6 meses me preparo los 101, o me preparo la maratón de Málaga o la maratón de... Y claro, quizás todavía más en esa persona la importancia de realizarse una prueba de esfuerzo, de que si bueno, lo ideal es que hicieran una progresión también de carrera y que no empezaran, digamos, pero bueno, eso ya es otro tema, que al final es tema de ego y tema de ya otro debate. Pero bueno, desde aquí, sí, oye, si a alguien le sirve, que por favor acuda a hacerse una prueba de esfuerzo, sobre todo para esa tranquilidad. Yo siempre lo digo, pongo el caso, nos gastamos un dineral en material, en zapatillas, y algo tan básico como es nuestra salud, tan importante, y muchas veces no le prestamos la atención que debiera. Pues muy bien, Chema, pues siguiendo un poco con el tema, sí. ¿Cada cuánto recomendarías a una persona que practica deporte regularmente que se hiciera una prueba de esfuerzo? ¿Una vez al año? ¿2 veces al año, más o menos?
A ver, si el objetivo es puramente clínico y preventivo, ¿no? Lo que solemos hacer para personas sanas que no hayan tenido ningún problema, una vez al año, es más que suficiente, ¿vale? La mayoría de problemas cardiológicos no tienen una evolución tan rápida como para justificar que en un año tengamos que hacer varias pruebas, si es puramente clínico, ¿vale? Distinto es que algún paciente, o sea, que alguna persona tenga algún problema cardiológico, ¿no? Estos pacientes que han tenido enfermedad coronaria, sí que nos gusta hacerlo cada 6 meses, porque ahí, teniendo un sustrato ya enfermo, es posible que se desarrolle más rápido la enfermedad y que tengamos que hacerlo pues con mayor periodicidad, ¿vale? Y luego ya pues hay que individualizar cada caso, hay que valorar si lo que queremos no solo es la parte clínica de salud, ver cómo estamos, sino que queremos evaluar cuál es nuestro progreso. Si queremos volver a reevaluar umbrales, hemos hecho protocolos de entrenamiento de cargas glucémicas altas para altas intensidades, ayunos intermitentes o entrenamientos muy deplecinados de glucógeno para mejorar nuestra eficiencia metabólica con las grasas. Que todo eso, claro, cuando queremos variables más de rendimiento, sí que podemos hacer las que queramos, básicamente, ¿vale? Es verdad que con mínimo 3-4 meses de entrenamiento necesitaremos para ver cambios, con lo cual más de 2 al año es raro que sea necesario hacerlo, pero en algunos casos puede hacerse 3 veces al año perfectamente, pero claro, ya eso hablando de parámetros más de rendimiento, ¿no? Y alguien que es rendimiento, pero quizás no es, te pongo mi caso, ¿no? ¿Me la recomendarías que me lo hiciera a principio de temporada o ya llegando a esa fase competitiva, quizás, cerca de una competición? En tu caso quizás sí que lo recomendaría un poquito más adelante. Un poquito más adelante la temporada, porque al principio de temporada entiendo que realizarás mucho más entrenamiento de baja intensidad, ¿no? Haces a lo mejor más tiradas largas, que es más fácil de monitorizarte tú a ti mismo, ¿no? De saber que estás en la famosa zona 2 o no intensidades altas. Y cuando ya vamos a empezar el periodo específico de entrenamiento más específico, a lo mejor ahí es el momento óptimo para hacer la prueba de esfuerzo, para saber después del periodo base cómo estamos y establecer bien cuáles son las zonas de entrenamiento y trabajarlo a partir de ahí. O sacarle realmente esa utilidad, ¿no? Exacto. Me resultaría más útil en tu caso en concreto. Claro, si tú no tienes un objetivo como tal y simplemente quieres ir haciendo para prepararte marchas cicloturistas o correr algún triatlón olímpico más sencillito sin que te fijes tanto en tus parámetros de entrenamiento, pues entonces ahí más bien al inicio de la temporada para que ya estés tranquilo, te relajes y para adelante. Perfecto. Chema, colaboras con José Manuel Plaza, con Entre Umbrales. Si quieres, cuéntanos un poco qué tipo de servicio tenéis allí en cuanto a la prueba de esfuerzo. Por si seguro que alguien está interesado, pues vamos a darle la información. Pues mira, con José, a José lo conocí yo precisamente haciéndome una biomecánica con él, vamos, ya lo habéis tenido aquí, a José, tú lo conoces muy bien, y es un tío, aparte de que es un tío estupendo, como profesional tiene una inquietud que no se sostiene. Y claro, fui 2 veces a hacer una biomecánica con él y cada vez que salí de allí, aparte de que salí encantado con la biomecánica, reverberamos muchísimo en ideas de qué podemos hacer. Yo tenía ese deseo de iniciar el proyecto de cardiología deportiva porque en la parte en la que estoy del hospital no me da para hacerlo, no tengo los medios ni tampoco es el lugar, ¿no? para trabajar con deportistas. Y entonces decidimos colaborar en su centro, en Entre Umbrales, que tiene allí en el Aurín el Grande. Tiene un espacio abierto muy bueno en la Sierra de Mijas, de muy fácil acceso, y decidimos iniciar allí un poco también la actividad de cardiología deportiva, porque se amolda muy bien. Bueno, en la parte de la biomecánica es entrenador, con lo cual él está conmigo en las pruebas. Él ve en directo lo que está ocurriendo y nos es muy útil para sus deportistas en particular y para cualquiera en general. Y allí básicamente mi objetivo es
que tú salgas con todo hecho. O sea, mi objetivo no es hacerte una prueba de esfuerzo y ya, ¿vale? Mi objetivo es hacerte la valoración cardiológica completa, ¿vale? El servicio que ofrecemos es básicamente eso. Conocemos cuál es tu situación, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus antecedentes, si tienes problemas familiares, ver un poquito cuál es tu situación basal, hacemos un ecocardiograma, hacemos un electrocardiograma y luego hacemos la prueba de esfuerzo según lo que necesitemos de ti, ¿no? Según lo que te conocemos y lo que queremos sacar de ahí. Lo normal es que hagamos una prueba de esfuerzo, o lo más estándar es hacer una prueba de esfuerzo incremental para determinación de umbrales, consumo máximo de oxígeno, porque al final es la más completa, la que más información nos da y la que suele demandar la gente, ¿vale? La que suele ser de más utilidad. Y lo más importante de todo el servicio y lo que más me gusta a mí es pararme a explicarle a la gente qué hemos hecho, qué hemos sacado y cómo podemos sacar, ¿no? sacar utilidad a esa información, ¿vale? Luego también me gusta mucho, yo soy muy preguntón en este tipo de cosas, porque pregunto, o a ti te preguntaría, ¿qué cualidades crees que tienes? ¿Cuáles crees que son tus fortalezas y tus puntos débiles? ¿Cómo sueles entrenar? ¿Cómo sueles nutrirte? Porque toda esa información luego yo voy a ver si tiene correlación con los datos que hemos sacado, dónde estás equivocado, dónde estás cierto y cómo podemos usar esa información para que luego tú lo apliques en lo tuyo y sobre todo que lo entiendas. Sobre todo que lo entiendas, porque si no lo entiendes no te va a servir de nada. Perfecto. Has hablado antes de esa prueba incremental. Hacemos si quiere una breve explicación, porque seguro que alguien va a decir, ¿incremental qué significa? ¿O cómo va ese proceso? Vale, pues mira, la prueba de esfuerzo, como hemos hablado antes, hacer un esfuerzo. Claro, un esfuerzo puede ser un esfuerzo progresivamente más intenso o puede ser un esfuerzo constante, que son una forma de diferenciar las pruebas de esfuerzo, incrementales y constantes, ¿no? Las pruebas incrementales van a ir valorando cómo se va adaptando tu cuerpo a distintas intensidades y es la que más utilizamos precisamente por esto que hemos comentado, porque es la que nos va a permitir detectar o ver dónde están los distintos hitos fisiológicos, hitos metabólicos, que son el primer umbral, el segundo umbral, e intentar alcanzar el consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Y suele ser pues, la más utilizada porque es la que da una información más global. Luego hay otras pruebas que son las pruebas de carga constante. Determinamos un ritmo de carrera o una potencia establecida y mantenemos ahí al deportista para ver cómo se comporta a esa intensidad, cuál es su eficiencia mecánica, cuál es la eficiencia metabólica, cuál es la deriva cardíaca, que habla un poquito de parámetros de durabilidad, ¿no? Esta famosa durabilidad que también se habla ahora, de ver si estamos en ese punto de verdad óptimo, nos sirve para confirmar umbrales, ¿vale? Muchas veces la prueba incremental, los umbrales no son puntos exactos, sino que son una horquilla, ¿vale? Los umbrales se pueden encontrar en una horquilla. El cuerpo humano no es un robot, el cuerpo humano es una máquina, pero que está sujeta a muchísimas variables, múltiples variables, y entonces estos hitos metabólicos de primer umbral, segundo umbral, pueden variar un poquito. Entonces, si queremos afinarlo muy, muy, muy fino, lo que haríamos sería, después de una prueba incremental, hacer una prueba de carga constante en torno a esos umbrales para saber exactamente dónde está. Porque según responda tu cuerpo, podemos saber si estás en el umbral, un poquito por debajo, un poquito por encima, y así afinamos, ¿vale? Tiene mucha utilidad. Deporte de resistencia de larga distancia, es muy importante no pasar del primer umbral, estar en torno al primer umbral. Cuanto más afinado estemos, mejor. Entonces ahí nos puede ser muy útil hacer estas pruebas, estos protocolos de carga constante, ¿no? También para ver la tasa metabólica. En la prueba incremental nosotros vemos la tasa metabólica, pero hay una cualidad del cuerpo, una característica, y es que el cuerpo va adaptándose a la intensidad, ¿de acuerdo? Y hay un decalaje de 1 o 2 minutos en el cual es como el tiempo de respuesta del cuerpo para adaptarse a una determinada intensidad. Con lo cual, en un protocolo de carga incremental, el cuerpo siempre va un poquito por detrás.
¿no? De la adaptación a la intensidad correspondiente. En un protocolo de carga constante nosotros vemos que al establecer la carga el cuerpo tarda 1 o 2 minutos en estabilizarse y se estabiliza en esa carga, ¿de acuerdo? Con lo cual, por ejemplo, la calorimetría, el gasto metabólico, como lo vamos a ver exactamente correcto es en una prueba de carga constante. ¿Cómo se estabiliza el gasto metabólico a determinada intensidad? Lo podemos estimar bastante bien en la incremental, pero en la carga constante lo vamos a corroborar de forma mucho más fina, ¿vale? O sea que son distintos protocolos, distintas utilidades, informaciones complementarias y utilizaremos en función de lo que queramos sacar. Perfecto, perfecto. Pues muy bien, Chema, por ir cerrando. ¿A quién le recomendarías una prueba de esfuerzo? Creo que prácticamente cualquier persona, porque no hemos hablado quizás de edades más tempranas. No sé si también quizás en la de fase de desarrollo también sería interesante hacer una prueba de esfuerzo o directamente hay que esperar a la edad adulta. Entiendo que a lo mejor también habéis tenido deportistas más jovencitos, quizás, no sé, chavales con 15, 16 años que ya practican alguna modalidad. Si no quieres hablar un poco de esto. Sí, mira, en general, ¿cuándo sería interesante empezar a hacer estas pruebas de esfuerzo? Sobre todo a gente joven que esté enfocada en el deporte o que se plantee dedicarse, ¿no? De forma profesional o cuasi profesional al deporte. Digamos que como recomendación básica cuando tengan ya un cuerpo de adulto, ¿vale? Eso es un poco variable, generalmente terminando la adolescencia, ¿vale? 15, 16 años, ¿no? Ya es una edad en la que el cuerpo está suficientemente maduro como para que podamos evaluar de forma adecuada muchos parámetros, y también es útil a esas edades, claro, como hemos hablado antes de que el consumo máximo de oxígeno es uno de los limitantes a la hora del rendimiento profesional, puede ser muy útil para todos aquellos que estén dudando de ¿qué hago? ¿Enfoco mi carrera a nivel profesional abandonando pues estudios, otro tipo de cosas? Claro, a lo mejor esto nos da mucha más información respecto a qué posibilidades tienes. A lo mejor nos habla de que tienes un buen motor o quizás no tengas el motor necesario para dar un paso más, ¿no? Y es más información para valorar tus pros y contras de seguir por un camino o escoger otro, ¿no? Entonces, es interesante. Luego, las guías clínicas hablan de que hombres a partir de 35 años sí que debería ser anualmente por este riesgo de enfermedad coronaria. En las mujeres se extrapolaría a después de la menopausia porque todo el ambiente hormonal, estrogénico, protege sobre la enfermedad coronaria, pero luego hay muchas otras enfermedades a edades más tempranas que no tienen que ver con enfermedad coronaria y que pueden producir pues, muerte súbita cardíaca, ¿vale? Hay displasia ritmogénica de ventrículo derecho, hay miocarditis hipertrófica, hay muchos problemas que pueden identificarse antes, con lo cual todo aquel que haga deporte a intensidades moderadamente altas o altas, sí que debería hacérselo anualmente para tener un conocimiento de cuál es tu fisiología y de que no tienes una enfermedad que pueda provocarte algún problema gordo. Perfecto. Pues muy bien, Chema. Terminando ya la parte un poco más profesional, si quieres nos metemos un poco más en la parte personal. Sé que eres ciclista, así que si quieres cuéntanos si tienes algún objetivo próximamente, que creo que alguna prueba tenéis por ahí, ¿no? Sí. Bueno, yo a nivel ciclista ya me lo planteo todo muy retos personales, cicloturista. Yo no quiero competir. Primero porque ya te he explicado que eso son las mis limitaciones y no disfruto lo que es la competición pura. Disfruto mucho más la cicloturista, retos de larga distancia, me gusta mucho disfrutar de los paisajes, entonces pues lo siguiente que tengo en mente es hacer la Purito Andorra, no sé si la conoces, sí, la conozco. Esos son, no sé si son 5 o 6 puertos allí. Tiene un par de cuestas, ¿no? Sí, tiene un par de cuestas, creo que será un 115 kilómetros y 4.800 metros de desnivel acumulado, pues ese tipo de cosas. Y aprovechando que voy allí, pues luego me pegaré una semana de vacaciones en los Alpes franceses.
A mí me encanta la montaña. Qué maravilla. Pues Chema, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. ¿Dónde podemos encontrarte, aparte de allí, de Entre Umbrales, si alguien quisiera contactar contigo? Pues mira, yo trabajo como cardiólogo clínico en el Hospital Quirón de Marbella, ¿vale? Trabajo en Entre Umbrales y luego también estoy colaborando con un centro también deportivo en Estepona, que es Optimo Sport, ¿vale? Que allí también tenemos un analizador de gases y también colaboro con ellos allí, un poquito según la localización geográfica de cada uno, ¿vale? Y si me permites, antes de acabar, que hemos hablado de muchas cositas, Sí. hay un subgrupo especial de personas a las que a mí me gustaría dirigirme, que Por no supuesto. te he comentado nada sobre ellos, y que fue la que en general más me empujó a dedicarme a esto. Y es todos aquellos amantes del deporte que han recibido una recomendación médica de no hacer deporte a la intensidad que hacía, ¿vale? De eso sí que he tenido muchos casos de gente que, por desgracia, ha recibido esa recomendación de forma errónea y sé de buena tinta, y si me lo hicieran a mí lo viviría igual, que esa recomendación es más dañina que el hecho de no hacer el deporte. Gente que acaba con depresión, con muchísimos problemas, porque el deporte es su vida. Es su medio de vida, su forma de canalizar su estrés, que es lo que disfruta, y he visto a gente muy jodida por ese tipo de recomendaciones que no tenían una base sólida, ¿vale? Y lo que más satisfacción me ha dado a mí como profesional es a esta gente devolverla al mundo del deporte y ver que ha vuelto a ser deportista y a ser feliz otra vez gracias al deporte. O sea que a toda esa gente yo le animo a que busque de verdad un sitio especializado y que, joder, a lo mejor de verdad no pueden hacer deporte de forma intensa, pero se puede adaptar a un entrenamiento, ¿no? Para que puedan disfrutar del deporte. O sea que busquen una segunda opinión especializada y formada porque puede no ser correcto lo que le han dicho. Sí, además me alegra mucho de que hayas dicho esto porque nosotros también lo vimos mucho como entrenadores, ¿no? Eso del reposo, que ya parece que va cambiando la dinámica, parece que digamos que la prescripción de ejercicio ya cada vez está mucho más presente, cada vez hay mucho más profesionales cualificados. Yo creo que los entrenadores terminarán metiéndose en la parte de sanidad, más tarde, más temprano, pasarán X años, pero habrá una colaboración directa en hospitales, en centros de salud y me alegra mucho que lo haya dicho porque es verdad que hay una frase que dicen que el movimiento cura. Yo creo que esto realmente es así. Y además que tú has dado con la clave, ya no es solo el moverte a nivel de salud mental, a nivel de todo ese tipo de cosas. Chema, ha sido un auténtico placer. Ya nos conocíamos un poco porque coincidíamos, los dos colaboramos con una marca, con Ragen, que aquí le mandamos un saludo a Miguel si nos ve. Y nada, siempre que coincido contigo me alegra mucho porque al final te tengo mucha admiración por lo que te voy siguiendo. Y agradecerte tu tiempo, esta charla que sé que seguro que le va a servir mucho a mucha gente y nada, lo dicho. Que quien quiera hacerse una prueba de esfuerzo, que se ponga en contacto contigo y seguro que le va genial. Muy bien, pues muchísimas gracias por darme este espacio y que charlemos y hablemos de esto, que al final es lo que nos gusta. Si a alguien le ha servido, pues más que me alegro y nada, ¿no? A seguir con lo nuestro. Va, mucha suerte.